su punto de vista precisamente sobre este bombardeo mediático que se están empezando a hacer sobre esta idea y que incluso nuevamente el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, quiere que se legisle para que se maneje precisamente esta idea y que abra la posibilidad de intervencionismo de Estados Unidos. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, estábamos viendo a ver si lo presentamos un día, las cuentas de... Hace poco hubo una tendencia en la red X contra mí y analizamos, que no es difícil analizarlo, qué cuentas eran, y son las mismas cuentas que de narcopresidente, narcocandidata. Y si se fijan, muchos de los opinólogos, comentócratas, pues son los mismos que decían. Entonces, nosotros estamos actuando responsablemente. Y en todos los ámbitos, financiero, todos los ámbitos del Ejecutivo. Y la presidenta tiene un mandato popular, que fue el compromiso que establecí durante toda la campaña. Las y los legisladores tienen un mandato popular, que fue lo que se comprometieron. Y también en seguridad. Ayer se mostró el informe y así vamos a estar informando. Y como he dicho, vamos a dar resultados. Lo otro, aunque Marco Cortés se pelee con Calderón, pues en realidad tienen la misma posición en términos de la seguridad, que es la guerra contra el narco y la intervención. Y nosotros nos vamos a coordinar con Estados Unidos. Una cosa es coordinarse al más alto nivel que se requiera sobre los temas comunes, y otra cosa es subordinarse. Entonces, México es un país libre, soberano, independiente. Y eso también está en nuestra Constitución. Gracias, Presidenta. Buenos días. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, justo en esta nueva Constitución que se está pues creando a partir del Plan C y este llamado que se hizo a todos los mexicanos y mexicanas a que votaran masivamente por el proyecto de nación que recupera el sentido humanístico de la Carta Magna, pues también hay otras áreas importantes, entre ellas pues se busca también no tener un gobierno tan, digamos, cargado hacia la opulencia y hacia el mal gasto del dinero del pueblo. En ese sentido, pues se plantea la extinción de organismos autónomos. En la revista Contralínea tuvimos acceso al expediente que se le entregó a la secretaria de Gobernación, ¿sí?, Rosa Isela Rodríguez, por parte de los comisionados y comisionadas del INAI. En ese expediente pues se documentan muchos hechos que pudieran ser incluso pues parte de la corrupción que se enquistó en el INAI. Se trata de también excesos como los viajes al extranjero de comisionadas y comisionados, pero también de otros temas que son importantes, por ejemplo, la renta de un edificio, el edificio sede aquí en la Ciudad de México, al sur de la ciudad, que cuesta 7 millones de pesos mensuales. Es decir que a lo largo de los 12 años que haya sido rentado, pues podría superar los 1,000 millones de pesos que se han gastado en esta renta, en vez de haber comprado un edificio sede. Y aquí el problema es que, como pasó también con el tema de las tarjetas American Express,
En 2020 los comisionados y comisionadas del INAI entonces en el Pleno fallaron en contra de la transparencia, a favor de la censura, para que esta documentación, tanto de las rentas como de la propia, toda la contratación de este edificio, pues no se conociera, lo clasificaron como confidencial. Entonces no podemos saber si ya supera los 1,000 millones de pesos que se han gastado en esto. Hay otros temas también importantes. Se documenta el caso de las tarjetas American Express, que por cierto en la revista Contralínea documentamos este uso indebido, no solo en el table dance, en su caso del excomisionado Oscar Guerrafort, sino también del uso hasta donde tuvo vigencia en restaurantes y bares, restaurantes de lujo y también bares, que por supuesto el dinero público no se debe derrochar en esas cosas. Hay otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con esta extorsión permanente que sufrieron algunos de los propios funcionarios del INAI, donde se les cobraba entre el 10 y el 60% de su sueldo para poder seguir trabajando ahí en el INAI, y la gente, pues como tiene a veces necesidad de este trabajo, pues aceptaba estas condiciones inhumanas. Y hay otros casos documentados, como por ejemplo contrataciones presuntamente de corrupción en materia de paquetería y también de limpieza. Preguntarle, Presidenta, si se va a tomar en cuenta toda esta documentación que ya tiene la Secretaría de Gobernación, pues para que estos casos, si se demuestra que son hechos de corrupción, pues se pueda ir limpiando y que no haya impunidad, ya que se está en este proceso de extinción de ese instituto. Sí. Supongo que el INAI tiene su Contraloría interna, ¿verdad? Sí tiene, pero por ejemplo... Órgano interno de control se llama. Exactamente, en el caso de las tarjetas American Express, cuando surge el escándalo, pues abren un expediente y todavía es la fecha en que no dan resultados. Sí, yo creo que se tiene que no debe haber impunidad nunca. O sea, yo creo que eso es un principio. Ahora, sobre el caso del INAI, está en puerta la reforma para los organismos autónomos. Se está viendo en algunos casos, lo adelanto, el tema de la independencia técnica, porque es parte de lo que se firmó en su momento en el tratado para algunos organismos. Eso lo está revisando incluso el propio Congreso, pues para que quede claramente en algunos casos que tienen que tener su independencia técnica, para que no haya problema en ese sentido. Pero como organismo autónomo, el INAI, y por todos los casos que mencionas, no tiene ningún sentido que permanezca. El tema aquí es cómo vamos a garantizar la transparencia, porque el tema de fondo es garantizar la transparencia del Ejecutivo, de los ejecutivos, de los legislativos, de los propios organismos autónomos, del Poder Judicial. Es decir, todos tenemos que garantizar la transparencia en el uso de los recursos y también en nuestras funciones. Esto que hacemos todos los días, pues es un ejercicio de transparencia. Entonces, la transparencia va a quedar en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Y estamos trabajando, viene una parte en la ley orgánica, pero estamos trabajando para garantizar la transparencia. Pero el asunto es, se crea un organismo como este, que está para garantizar la transparencia, que supuestamente evita la corrupción. Y en el propio organismo hay problemas de corrupción. Entonces, ¿qué ahora vamos a crear? Otro organismo autónomo que revise que no haya corrupción y que haya transparencia en el INAI. Pues no, lo que tenemos que garantizar pues es que la ley se cumpla, que haya transparencia, y que si no se cumple pues haya las sanciones administrativas o incluso en el caso de corrupción pues penales. Pero el INAI,
le hizo una propuesta a la secretaria para que disminuyan sus gastos. Pero así que pues ya es muy tarde, ¿no? Ya está la propuesta ahí en el Congreso, y que sepan las y los mexicanos que va a haber transparencia, sin necesidad de estos actos de corrupción, ¿no? Sí, o de más recursos. También porque hay que recordar que cada año nos cuesta 1,000 millones de pesos esta institución. Exactamente, que se podrían ir a escuelas, por ejemplo. Presidente, en otro tema, hay un caso que nosotros hemos documentado en la revista Contralínea desde hace ya bastantes años. Lo trajimos en su momento a esta conferencia matutina cuando el presidente López Obrador estaba al frente del gobierno. Es el caso de las asociaciones civiles que controla una exlegisladora panista, Rocío Orozco. Su nombre es Rosa María de la Garza Ramírez, pero se le conoce como Rocío Orozco. Son asociaciones civiles que manejan albergues para niños y niñas que fueron víctimas de trata de personas. El problema es, pues entre otras cosas, que no tenía permisos, que operaba de forma clandestina, no tenía el personal capacitado, y los niños y niñas estaban prácticamente a su suerte, sobre todo en los albergues que están ubicados en el Estado de México. En el caso de la Ciudad de México tuvimos oportunidad en su momento de hablar con la entonces fiscal Ernestina Godoy, y ahora pues es consejera jurídica de la presidencia, y estuvimos planteando esto incluso a la Secretaría de Gobernación, y también cuando en su momento la secretaria Rosa Isela estaba al frente de Seguridad y Protección Ciudadana. El punto es que estos niños y niñas ya fueron vulnerados en su momento, fueron rescatados de situaciones de trata de personas, que eran esclavos, por ejemplo, o trabajadores pues en condiciones infrahumanas, o que tenían otro tipo de trata mucho más violenta y mucho peor. Y el tema es que en estos refugios se cometieron violaciones sexuales. Ahora, o más bien en ese momento, se cambió la administración pensando que con esto se iba a sanear esa circunstancia. Todavía hay niñas y niños en esos refugios, pero ya destituyeron a esa administración que había quedado. La exdirectora del refugio, particularmente Camino a Casa, ya interpuso una denuncia penal contra Rocío Orozco en días pasados. El problema es que esos niños siguen a la deriva, que las niñas y niños pues son un sector sumamente vulnerable, y en este caso además ya se habían rescatado de situaciones de vulnerabilidad y siguen en condiciones muy terribles. Preguntarle, Presidenta, si se puede hacer algo nuevamente con estos niños, revisar qué pasa con los refugios, quizá que sea el Estado mexicano el que asuma la tutela de estos niños y niñas, y ya no queden pues a la deriva, y en otra forma también que pudiera rayar en este delito de trata de personas. Sí, le voy a pedir a Rosa Isela, Ernestina, que está aquí, que nos ayuden para poder ver lo que planteas, y con el DIF y otras instituciones. Los derechos de las niñas y los niños van primero, siempre. Entonces, lo revisamos. Gracias, Presidenta. Y el día de ayer también preguntarle sobre esta conferencia que dio el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, donde pues dijo que en México se debería de estar celebrando la detención de el Mayo Zambada, como si no hubiera ocurrido un secuestro en nuestro territorio, como si no estuviera todavía la duda de si agentes de la DEA participaron en territorio mexicano sin avisar al gobierno federal, lo que implicaría pues una violación flagrante a nuestra soberanía. Y dijo, entre otras cosas, que no era responsable Estados Unidos de la violencia que se vive en el estado de Sinaloa. Preguntarle justamente su opinión sobre estas declaraciones que hizo ayer el embajador. Sabemos que ya la pausa que se había puesto con esta embajada de Estados Unidos en México pues ha terminado, pero sí es también digno de una relación de iguales y de amigos, pues que siga también esta falta de información sobre la detención del Mayo Zambada. Sí, lo comentamos hoy en el gabinete. Ayer fue muy claro el fiscal, porque además es
la Fiscalía General de la República, quien está investigando este caso. Y comentábamos que hay una frase que dice: el fin no justifica los medios. Entonces, no porque hayan detenido a un narcotraficante, uno no ve la manera en que se detuvo. Y en general, cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la soberanía, es decir, la manera en que haces las cosas también tiene fondo, no solo es el fin. Entonces yo creo que es parte de lo que estamos planteando, no es la detención per se, sino cómo se hizo. Y en la relación bilateral y en general en nuestro país, sin tomar en cuenta particularmente esto, yo creo que nadie, bueno, sí, algunos medio fachos dicen que el fin justifica los medios. Y no lo digo por el embajador, porque lo respeto, pero digo en términos de la frase. Entonces yo creo que todos, y para eso se han creado instituciones, una constitución, los medios son tan importantes como el fin. Entonces el fin no justifica los medios. Gracias, presidente. Sí, sí. ¿Ha habido una respuesta del presidente del gobierno de Estados Unidos en ese tema? Se está trabajando, hay comunicación entre el canciller y Juan Ramón de la Fuente y el embajador de Estados Unidos. Hay reuniones, hay temas. Entonces, nosotros siempre vamos a pedir respeto a México y condiciones de igualdad y que se cumplan las normas nacionales e internacionales. En el caso de detenciones, para eso hay formas. Entonces yo creo que eso es el planteamiento, y además la propia Fiscalía pues está haciendo su trabajo, y el fiscal fue ayer muy claro. A ver, vamos. Por cierto, hablando de cuestiones internacionales, no puedo dejar pasar esta. A ver si... Voy a pasar un perdón del presidente Joe Biden y otro perdón del rey Carlos. Adelante. After 150 years, the United States government eventually stopped the program. But the federal government has never formally apologized for what happened until today. I formally apologize as President of the United States of America for what we did. I formally apologize. Pero la disculpa es que es completo. A ver si tienen completo de por qué fue. ¿Y el rey Carlos? None of us can change the past, but we can commit with all our hearts to learning its lessons and to finding creative ways to right inequalities that endure. Está demasiado corto. A ver si completen, ¿no? Para que no hagamos interpretaciones, sino que se vea completo. Son por crímenes del pasado, pero sí que no lo pongan completo las dos disculpas. Por el tema de la disculpa que pidió en su momento el presidente López Obrador y que nosotros nos mantenemos en ello. Repito, disculparse engrandece a las personas, a las naciones y a los pueblos, y mejora siempre las relaciones. Entonces, a ver si lo ponen completo antes de que nos vayamos. A ver, por acá. Buenos días, Presidenta. Perdóneme, estoy muy nerviosa, nunca me había tocado preguntarles la primera vez. Muchas felicidades por el triunfo. Presidenta, comentarle que hay un grupo de mujeres trabajadoras del sector salud del estado de Hidalgo. Ellas trabajaron durante varios años
le descontaron parte de su sueldo. Estas mujeres está encabezada por Lidia Herrera. Lidia Herrera levantó una denuncia en contra de la líder sindical de la sección 20, que se llama Sonia Ocampo. Este caso yo ya se lo había expuesto anteriormente al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya tenía el conocimiento. Ellas ahorita se acercan a mí para pedirme su apoyo, su intervención, para que se les sea regresado el dinero que les fue quitado indebidamente de su trabajo por las cajas financieras. No sé si usted nos podría apoyar para que se Lo les revisamos, apoye. Adriana, si nos ayuda. No sé si vino Adriana hoy, fue alguien de Atención Ciudadana para que lo vea con trabajo, con la autoridad correspondiente. Gracias, Presidenta. Sí. En otro tema, la industria de juegos con apuesta pues es una importante actividad económica, ya que genera empleos e impuestos, entre otras actividades, y también se encuentra la hípica de carreras de caballos que se desarrolla en el Hipódromo de las Américas. Es la que mayor empleo pues genera y esto merece la atención del nuevo gobierno. Esto está a cargo de la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. También este caso ya se lo había expuesto anterior al licenciado Andrés Manuel López Obrador, y él giró instrucciones directamente a la mencionada Dirección General. Ahora lo que ellos solicitan es que la secretaria Rosa Isela nombró una nueva directora. Ellos piden que se investigue las condiciones de permiso que goza la permisionaria del terreno federal de 52 hectáreas en las que se construye la planta hípica del Hipódromo de las Américas. No sé, Presidenta, si usted podría intervenir a través de la Secretaría de Gobernación o a través de quien usted determine para que se revise este caso y haya una comunicación para que esto sea a corto y largo plazo, se revise a corto y mediano plazo, porque se está yendo a la quiebra la actividad económica en el Hipódromo de las Américas. Le planteamos a Rosa Isela, en efecto es un terreno que se concesionó hace mucho tiempo, pero revisamos a ver si tiene algún problema, y lo que tiene que haber en estas áreas es igual, transparencia y cero corrupción, así. Por último, Presidenta, en el estado de Hidalgo, en el municipio de Tulancingo, ejido Núcleo del Paraíso, hay un caso de despojo de tierras ejidales, del cual ya hay un asentamiento urbano de manera fraudulenta. El caso fue atendido también por el licenciado Andrés Manuel López Obrador en junio del presente año. Dio instrucciones para que se revisara a fondo la problemática e indemnizar a los ejidatarios afectados. Hubo una resolución con datos falsos e inexactos dolosamente. Lo que se le solicitan, Presidenta, es un abogado con autoridad en materia agraria independiente del Estado para evitar el conflicto de intereses, y que revise el expediente 211/92-14 del Tribunal Unitario Agrario, del cual despojaron y desconocieron a los 38 ejidatarios dueños del ejido Núcleo El Paraíso, ya antes mencionado. ¿Usted cree que las resoluciones presidenciales son indivisibles y se tiene que respetar? ¿A usted qué opinión le merece? ¿Y dichas resoluciones presidenciales ahí terminan? Revisamos el caso también, no lo conozco en particular, pero lo revisamos. Gracias, Presidenta. A ver, Guadalajara. Gracias, buenos días a todos y a todas. Presidenta, ¿se ha considerado seguir el caso de Startup Chile, aceleradora pública que lleva más de 20 años, 24 años con programa exitoso, que ha generado un fuerte impacto en la economía chilena, ya que ha impulsado fuertemente emprendimientos tecnológicos y científicos? Y si no fuera este caso, ¿cuál es el programa que más le orgullece que se va a implementar en su gobierno para apoyar a jóvenes en emprendimiento y en tecnología y en ciencia? Sí, es uno de los proyectos que tenemos con el secretario de Economía, con Marcelo Ebrard,
y la nueva Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Está dentro de los 100 puntos que planteé. Y una parte de ello pues tiene que venir acompañado de la banca de desarrollo para poder apoyar a jóvenes que permitan que estos emprendimientos se desarrollen. Entonces sí es parte del proyecto que tenemos y cuando tengamos el programa completo invitamos a Marcelo y a Rosaura para que... Es que si te levantas se tapan las cámaras atrás. Los invitamos para que puedan platicar del apoyo a emprendedores y el plan de polos de bienestar que estamos impulsando, y también muy pronto ya vamos a nombrar este consejo que va a coordinar, lo dije desde campaña, Altagracia Gómez, también le estamos pidiendo al Consejo Coordinador Empresarial para el Consejo de Relocalización y Desarrollo Regional. Gracias. También a su servidor, Saúl Armando Soltero, del Nopal Times, del canal de redes sociales también Polo Puga y el Charro Político de Jalisco y Aguascalientes. Nos han expresado muchos de nuestros seguidores mexicanos y connacionales pues sus problemas en temas de seguridad. Hemos visto o hemos documentado en algunos de nuestros canales de redes sociales cómo en algunos países se han implementado cámaras a elementos policíacos para prevenir actos de autoritarismo y documentar, claro, siguiendo los protocolos de seguridad y confidencialidad, pues que se respeten los derechos humanos. Sabemos pues que ya hay este programa en muchos vehículos o patrullas federales de la Guardia Nacional, y me gustaría en ese sentido preguntarle qué opina de acelerar o extender el programa, pues ya no solamente a las patrullas o a las unidades, sino también a los elementos de la Guardia Nacional y de seguridad, tanto de la Marina como pues de la Sedena. Sí, si quieren le planteamos al general y al comandante de la propia Guardia que planteen, porque ellos tienen mecanismos para poder conocer su actuación, la actuación de la Guardia, y ver si estos esquemas son válidos también para la Guardia o no. Pero sí hay mecanismos que revisan la actuación. También muchos mexicanos en redes preguntan y constantemente se quejan o se expresan, nos piden que planteemos o que acerquemos pues estos problemas en la calidad de los servicios públicos, llámese salud, educación, internet de alcance CFE, problemas con elementos de seguridad. Una propuesta de varios colegas youtubers es generar una comisión que visite y audite los parámetros de calidad de los servicios públicos federales, que le puedan reportar directamente a usted, a Presidencia, en la comisión que usted integre, que usted genere, con ese propósito de que se puedan generar mejoras significativas y que no pasen meses o semanas y que pues no se vea pues algún avance en todos estos problemas de salud, seguridad, educación, internet con CFE, Altán y de los muchos otros servicios públicos que se brindan. Yo creo que los mejores supervisores es la ciudadanía. Y lo que hay que hacer, de hecho, es uno de los planteamientos. El próximo martes viene Secretaría de Salud, todo el sector, y vamos a plantear los planes hacia adelante. Y uno de los planteamientos es justamente cómo hacer que participe la ciudadanía para conocer la problemática desde el centro de salud, desde el hospital, igual en las escuelas. Entonces, pueden ser obviamente quienes participan como en la comunicación alternativa, pero yo creo que el principal supervisor del acceso a los derechos, porque más que un servicio es un acceso a un derecho, pues somos todas y todos los mexicanos, y tiene que haber una forma de comunicación que es una parte de la agencia digital entre la ciudadanía y el gobierno, de tal manera que no solo a través de los mecanismos normales de decir hay 98% de abasto de medicamentos en este centro de salud. Después le preguntas al ciudadano y resulta que el 2% es del medicamento que más hace falta o que más se usa, por ejemplo. Entonces necesitamos mecanismos de comunicación, además de la posible participación
youtuberos o compañeros que se dedican a los medios alternativos. Finalmente, Presidenta, muchas gracias. Muchos usuarios en nuestros canales del Nopal Times, del Charro Político, de Polo Puga, pues nos han expresado, se han motivado por este proyecto o programa de vivienda. Se han generado varias dudas, varios planteamientos, y pues quisiéramos preguntarles si hay algún avance de qué pasaría con las miles de casas abandonadas que pues han estado prácticamente en un estado de cascarón del Infonavit y pues bueno, de otros desarrollos. Un ejemplo pues muy característico en Jalisco lo tenemos con el famoso Chernobyl mexicano en Tlajomulco de Zúñiga, que pues se ha prestado pues para actividades ilícitas y para diferentes temas o problemáticas. ¿Qué avance se tiene, Presidenta? Lo está trabajando el Infonavit. Fíjense, para que se vea cómo, particularmente con Fox y Calderón, todo el programa de vivienda, en realidad eran negocios, no resolvían un problema de vivienda o no permitían que se accediera al derecho a la vivienda. Son 600,000 viviendas en situación de abandono. Algunas de ellas están ocupadas por otras personas que no fueron los que adquirieron el crédito, pero las están ocupando. Otras se siguen pagando aunque no se ocupan, y otras de plano están abandonadas y tampoco se pagan. ¿Y por qué? Pues porque se construyeron alejadas de los centros urbanos, muchas de ellas sin servicios. Entonces sí es un tema que le pedí yo a Octavio Romero que fuera uno de los temas centrales, que trabajara no solo la construcción de nueva vivienda, sino qué vamos a hacer con esas viviendas abandonadas. Y depende mucho también de en qué condición está cada unidad habitacional, pero son infraestructuras que tienen que tener un uso, porque finalmente pues fueron recursos del Infonavit, que muchos de ellos son de los propios trabajadores. Entonces se tiene que ver qué se hace con el crédito y qué se hace pues con la propia infraestructura. Entonces, pero estamos trabajando en un programa, está a cargo de Octavio. Sí.